Hola chavos de quinto semestre de materia de programación, pues los saludo de manera afectuosa y pues lamentablemente la segunda mitad del grupo no pudo asistir porque se suspendieron las asesorías presenciales, así que me voy a dar a la tarea de hacerles este video para que puedan hacer sus dos actividades de esta semana. La primera actividad de esta semana era básicamente teoría. En la teoría les expliqué cómo ustedes declaran una variable. Entonces, pues lo voy a hacer aquí de manera rápida en Word. Lo van a pasar tal y como yo lo haga aquí en Word. Le toman foto y lo suben a la plataforma. Eso es todo. La segunda actividad sí es una práctica que trataré de hacerla en este mismo video o si no en otro video. Entonces empezamos. En la actividad anterior de tipo de datos, ustedes por ahí investigaron o lo checaron en el documento que yo les mandé, que los tipos de datos pues son los enteros, las cadenas, los caracteres, etcétera, etcétera. Pero en resumen yo les comento que los tipos de datos que nosotros vamos a ver o que vamos a utilizar más son que es el int, que quiere decir entero, que tiene un montón de valores empezando del número negativo a números positivos. Millones de valores pueden estar dentro de los números enteros. El siguiente que vamos a utilizar bastante es el float. El float se refiere a un punto flotante. En palabras pues más tradicionales se refiere a los números que tienen decimal, ¿sale? Números decimales. Decimals. Aquí me falta una I. Ahora, el siguiente dato importante que vamos a ver es el string, ¿sale? El string, que quiere decir cadena de caracteres. El siguiente dato es el char, que quiere decir carácter. Y finalmente yo les platicaba de otro que se llama boolean o dato booleano, que quiere decir que son datos que tienen que tener forzosamente dos alternativas, o sea, por ejemplo, falso, verdadero, sí o no, true, false en inglés, hombre o mujer, etc. Todos estos son datos lógicos. Muy bien, entonces estos son los tipos de datos más importantes. Ustedes hicieron toda una tabla de comparación que a lo mejor se les hizo medio complicada, pero a grandes rasgos es esto. Se resume de esta manera muy simple. Entonces, aquí voy a poner ahora declaración de variables. ¿Cómo declaro una variable? Lo que yo tengo que hacer primero que nada es especificar el tipo de dato. Por ejemplo, si yo quiero la edad de cualquier persona, la edad no se mide en puntos. Les comentaba entonces que la edad no se mide en puntos decimales, por lo tanto sería un tipo de dato entero. Entonces lo primero que tengo que especificar aquí es el tipo de dato, ¿sale? Lo voy a hacer a través de una tabla para que quede más claro. Voy a poner así. Ahí está. Entonces voy a poner tipo de dato. Después el nombre de la variable. Y finalmente el valor de la variable. Aquí le voy a quitar la S. Se me fue. Ahí está. Entonces el tipo de dato en este caso va a ser entero. El nombre de la variable será por ejemplo edad, o puede ser age, que quiere decir en inglés, o puede ser la letra E. Esto es como ustedes quieran. Después tengo que poner un igual, y el valor de la variable en este caso voy a poner 23, o sea 23 años, y lo finalizo con un punto coma. Muy bien, ese es el primer ejemplo. Pero supongamos que yo quiero declarar un tipo de dato con números decimales, por ejemplo el pi, que es 3.141549 bla bla bla, pero se resume en 3.1416. Entonces yo voy a poner float, después voy a poner por ejemplo pues pi, así, igual, y pongo 3.1416 punto coma. Esto lo tengo en tabla, pero realmente ¿cómo se vería cuando lo declaro? Se vería de esta manera: int edad igual a 23 punto coma. El que sigue se vería así: float igual, pi igual a 3.1416 punto coma. Lo repito: tipo de dato entero,
tipo de dato, número decimal, ¿sale? Entonces, primero para declarar una variable tenemos que poner tipo de dato, después el nombre de la variable y finalmente el valor de la variable. Aunque el valor de la variable es opcional, puede que lo pongan o puede que no lo pongan, ¿sale? Y aquí puse 2 puntos. Entonces ustedes me ponen otro ejemplo de string. Bueno, una vez se los voy a poner. Por ejemplo, string, nombre, igual, y en la variable string, que es una cadena, tenemos que ponerlo entre comillas. Por ejemplo, aquí yo voy a poner el nombre de nuestro director, Héctor Hernández. Cierro las comillas y pongo punto coma. El char es un solo valor, o perdón, un solo carácter. Por ejemplo, si yo pongo char primer letra, así se va a llamar literalmente mi variable, primer letra. Entonces mi variable primer letra va a tener el valor h, y es todo lo que va a tener. Pero a diferencia de las cadenas, los char van con comilla simple. Si se fijan, aquí es comilla doble y aquí es comilla simple. Después los booleanos es boolean, espacio, y aquí por ejemplo pongo positivo, se va a llamar así mi dato. Positivo es igual sí, y este siempre tiene que ir en pareja. Entonces boolean negativo igual a no, ¿sale? Y estos serían por los tipos de datos más usados y con los que vamos a estar trabajando durante las prácticas siguientes en lo que resta del semestre. Así que ustedes lo único que van a hacer para la actividad que van a subir es pasar esto a su libreta tal y como está, le toman foto y lo suben. Y mejor voy a hacer otro video para que no sea tan engorroso este video, en donde les voy a explicar qué es lo que van a hacer en la práctica, que también ya varios hicieron, ¿sale? Entonces estamos en contacto, chavos.